Poder modificar las columnas y las filas es de lo más indispensable que se ocupa en lo que viene siendo una hoja de cálculo. Así que vamos a ver las maneras en las que podemos hacerlo. Suponiendo que aquí tenemos algunos datos, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Tenemos dos formas de ajustar nuestra celda para que podamos tener un buen tamaño. Una es que apoyados entre la celda, entre la columna A y B, damos un clic y vamos a poder ajustar el tamaño a como nosotros quieramos. La otra es que igual, estando apoyados entre estas dos, damos doble clic y se ajusta en automático para que nosotros ya no tengamos que estar calculando esta amplitud de las celdas. Hay ocasiones en que se llega a tener datos o se requiere de celdas combinadas. Por ejemplo, que aquí tengamos un dato muy completo y tengamos aquí que combinar tenemos aquí la combinación y aquí y ajustarla directamente. Si hacemos esto, nos está tomando mucho espacio de referencia, o sea, realmente está quitando más. Entonces tenemos que ir viendo qué es lo que vamos a ir ocupando e ir agregando este tipo de cuadros más pequeños para que no tengamos aquí este desfase y aquí nos sobre más espacio. Para esto lo que hay que hacer es agregar cómo agregar alguna columna. Para esto nos ubicamos, por ejemplo, en la celda B. A ver, vamos a poner algo aquí y algo aquí para que veamos cómo hace el cambio. Nos ubicamos aquí en la columna B, le damos clic derecho y vamos a buscar donde dice insertar. De esta manera nos ha insertado una nueva columna y esta ya la podemos ir trabajando de esta forma, haciéndola más pequeña, para que así, si combinamos estas dos, ahora es como si fuera una celda más, prácticamente como esta. Ahora, también hay maneras en las que podemos ajustar el tamaño de las celdas por pixelaje. En este caso se maneja por píxeles. Si yo me ubico en medio de dos columnas y mantengo un clic, me dice que el ancho es de 80 píxeles o de 10.70 puntos. Por lo tanto, si quiero saber cuánto es el ancho de esta, es de 40 píxeles o de 5 puntos. Si quiero que esta sea exactamente igual a esta sin tener que tantearle, nos podemos guiar por cómo nos está mostrando ahí el ancho del píxel, que ya nos indica que es de 5 puntos y 40 píxeles. De esta manera ya estamos teniendo medidas más precisas y exactas. Si queremos hacerlo, si no nos acomodamos al estar dando estos cálculos, porque a veces pasa que nos pasamos por un poco, nos falta más, quizás el DPI del mouse o nuestra velocidad de ratón, nuestro puntero es muy rápida y no nos permite tener este cálculo preciso. Lo que hay que hacer es darle un clic derecho y donde dice, bueno, aquí estamos seleccionando clic derecho, y donde dice ancho de la columna, que se encuentra aquí, vamos a ponerle los puntos que nosotros requieramos. En este caso, como ya está en 5, ya no lo está mostrando de esta manera. Pero si yo la quiero de 10 puntos, le pongo 10 y aceptar. Así podemos hacer ya el tamaño de las medidas de las columnas de una manera exacta y precisa. Ahora, también esto se puede hacer con las filas. Si yo me ubico, por ejemplo, en la fila 7 y le doy un clic derecho y le pongo en insertar, de la misma manera me está insertando una fila más. También puedo de esta manera ponerme entre las filas, doy un clic sostenido y hacer más grande la fila. Igual, si le doy un clic derecho y le pongo alto de la fila, puedo poner los puntos que yo necesito para que pueda ajustarlo al tamaño que yo requiero.
Por ejemplo, este está en 15 puntos el alto. Si yo le pongo que lo quiero en 25 puntos, va a aumentar, pero ya a las medidas que yo necesito. Si le doy doble clic, lo va como estaba, como les mencioné en la parte de arriba, en las columnas. También me va a ajustar con referencia al texto que tengo agregado, ya que este texto puede ser de mayor puntos o mayor tamaño, o que simplemente nos hayamos pasado y hayamos hecho esta acción de que darle un tamaño mayor. De esta manera podemos ir ajustando este texto. Si también yo lo que quiero es eliminar una fila o una columna completa, me ubico por ejemplo en la fila 7, le doy clic derecho y le pongo donde dice eliminar. De esta manera elimino mi fila de manera completa. De igual forma, si yo me ubico en la columna C y le pongo eliminar, me ha eliminado completamente la columna. Hay ocasiones en que no necesitamos eliminar completamente nuestras filas o nuestras columnas, pero sí eliminar pues todos estos datos, ya sea porque aquí ya tenemos un formato correcto, ya tenemos una alineación que nosotros lo vamos a ocupar, y para no eliminar completamente le damos un clic derecho y lo que podemos hacer es simplemente borrar el contenido que ya no vamos a ocupar, para que no tengamos que eliminar la columna o la fila que ya le hemos dado un formato establecido previamente. Hay otras funciones en las cuales nosotros podemos ocultar nuestras columnas o nuestras filas. Por ejemplo, aquí tengo un texto, aquí tengo otro texto y por aquí también. Si nosotros no queremos ver algún dato pero lo vamos a ocupar, lo que podemos hacer es ocultar toda la columna, la fila. Le doy aquí, me ubico aquí, le doy un clic y le pongo en ocultar. De esta manera ya no es visible, pero sabemos que acá apenas se logra apreciar un espacio. Para poder recuperarlo, podemos hacer un clic sostenido y seleccionar entre donde tenemos esa fila, y ya que está seleccionada le damos un clic derecho y le ponemos en mostrar. Ahora ya hemos recuperado o se nos muestra la fila que hemos ocultado previamente. Esto en caso de que realmente requiéramos que nosotros ocultemos alguna fila o alguna columna. Hay ocasiones en que por no querer cometer errores o no hacer cambios sin darnos cuenta, ocultamos cierta información, y para poderla mostrar pues necesitamos saber cómo llegar a hacerlo. Ahora, si también queremos hacerlo de otra manera, nos podemos ubicar en lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Aquí yo quiero insertar alguna fila. Nos ubicamos en la parte superior en donde está el inicio, y en celdas vamos a ubicarnos donde dice insertar. Aquí al darle clic nos van a mostrar varias opciones. Si yo le pongo aquí en insertar fila, vemos como ha aumentado una fila más. Ahora si yo le pongo en insertar columna, me va a insertar otra columna. Tenemos estas dos maneras de hacer las inserciones, y pues es cuestión de buscar la que más nos acomode. Si lo que yo quiero hacer es eliminar también la fila y la columna, de la misma manera, al lado tenemos la opción donde podemos eliminar la fila de la hoja o también la columna de la hoja. De estas dos maneras podemos hacer estas modificaciones y se nos puede hacer más cómodo según sean nuestras necesidades o la herramienta que tengamos a la mano. Si tenemos un mouse o un ratón con un DPI muy alto y se nos hace más complicado tener esos ajustes, podemos hacerlo con esas opciones. Si yo me ubico, por ejemplo, en este lugar y le quiero dar un formato, por ejemplo, un alto de la fila, que es lo que les mencionaba hace rato con las puntuaciones, está en 15 por defecto. Si yo le doy en 30, va a aumentar su tamaño al doble. Y lo podemos hacer aquí, en donde está formato.
Igual el ancho de la columna. Su estándar es de 10.71. Si yo lo pongo en 20 puntos, vamos a ver cómo lo va a ir haciendo de la misma manera.